Sí, hola, hola. ¿Se oye? Pues bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del libro Y le sopla en los ojos para que vuelva a mirar, cuyos autores somos Valle Martín, fotógrafa, y yo, Rafael José Díaz, escritor. Nos sentimos muy felices de estar aquí esta tarde presentando el libro en el Colegio de Arquitectos, institución a la que yo quiero agradecer especialmente que nos haya cedido el Salón de Actos, ¿no? Un lugar emblemático en Santa Cruz. Y también quiero agradecerle al vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos, Alejandro Botel, que nos cediera sin ningún tipo de impedimento la tarde de hoy, el espacio, ¿no? También, por supuesto, a todos ustedes por querer acompañarnos hoy en esta tarde. Eh, Sabemos que hay un montón de actividades siempre en Santa Cruz y que es complicado acercarse, sobre todo un viernes, a un acto de este tipo, ¿no? Pero bueno, tanto más estamos agradecidos, Valle y yo, por este gesto, ¿no? Eh, bueno, los orígenes del proyecto, de este libro, eh, se remontan al año 2018, el verano, agosto, nuestro, el invierno en Chile. Yo tuve la suerte de ser invitado a la Fundación Pablo Neruda en Santiago y también en Valparaíso. Y, y allí, quien fue mi anfitrión, el poeta Ismael Gavilán, eh, me dio a conocer a Patricio González, que es el editor de esta editorial, que es Ediciones Altazor. Es una editorial muy reconocida en Chile, sobre todo en el ámbito de lo que llaman ellos la región de Valparaíso, en Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana y toda aquella zona tan hermosa, ¿no? Y bueno, estábamos un día en una cafetería de Viña del Mar hablando de proyectos, de posibilidades, y entonces surgió la idea de publicar un libro mío. Y yo, por supuesto, pues les dije que encantadísimo, ¿no? Porque bueno, es una editorial en la que yo había visto ediciones y publican de una manera muy exquisita, ¿verdad? Cuidando mucho todo el aspecto gráfico, todo el aspecto tipográfico también. Y al mismo tiempo son libros que tienen un empaque, que tienen un tamaño así eh, muy bonito, ¿no? Y muy manejable al mismo tiempo que muy vistoso, ¿no? Entonces, cuando yo les eh, acepté un poco la publicación, enseguida tenía ya en mente qué textos iba a proponerles, ¿no? Iban a ser unos textos en prosa, una colección más o menos breve de textos que evocan momentos de infancia y adolescencia. Y enseguida pensé en Valle para acompañarme con sus imágenes, ¿no? Eh, con Valle habíamos estado colaborando desde hacía ya unos cuantos años, eh, porque ella me invitó a participar con un texto en su exposición Insulae, que tuvo lugar en la Fundación Mafre Guanarteme. Y bueno, para esa bonita exposición yo escribí un texto que está en este catálogo, ¿no? Pero no solamente habíamos colaborado en este proyecto, sino también en la colección Lectura Silenciosa, cuya segunda edición se presentó aquí en esta misma casa. Es una colección que publicamos desde el Ateneo de la Laguna y cuyos diseñadores son Valle Martín y Jesús Hernández Verano, que también nos acompaña hoy. No solamente son diseñadores, sino que han participado como artistas en las plaquettes, son plaquettes
de distintos poetas que llevamos editando desde el año de la pandemia, ¿no? Y que ahora, bueno, pues vamos a sacar la tercera edición de Lecturas Silenciosas, ¿no? Así que, bueno, realmente cuando yo le propuse a Valle colaborar con este libro, pues nos pusimos a mirar imágenes. Ella nos contará luego cómo fue este proceso de selección de imágenes, ¿no? Y verán que cada texto dialoga de una manera sutil, de una manera poética con la imagen que lo acompaña, ¿no? Y bueno, en cuanto al libro, yo no sabría muy bien decirles si es un libro de poemas o es un libro de relatos o es un libro de, de fragmentos un poco para mí inclasificables, ¿no? Desde el punto de vista del género, porque lo cierto es que es un libro que transita, ¿no? Entre distintos géneros, ¿no? Y que no se posiciona en un género concreto, ¿no? Se puede leer como un conjunto de poemas en prosa, ¿no? O de prosas poéticas, pero también podría leerse como un conjunto de anotaciones con cierta narratividad, ¿no? Eh, y bueno, el proyecto surgió en el año 2010, ¿no? Es un libro que está escrito entre 2010 y 2011, ¿no? O sea, que ya tiene más de una década de vida, ¿no? Y viene a salir ahora, o sea, bueno, salió el año pasado. ¿Y qué ocurre? Que yo en aquella época vivía en Madrid, yo estaba, en aquel momento llevaba unos 3 años en Madrid, 2010, llevaba al menos sí, 4 años más o menos sin escribir fragmentos del diario, que yo estuve escribiendo hasta el año 2006. Y bueno, en esa especie de interregno, de, digamos, de escritura de alguna manera escondida, ¿no? O de escritura no mostrada, ¿no? Eh, yo me di cuenta de que de alguna manera tenía la necesidad de seguir escribiendo prosa, y fue el año en el que yo creé el blog que todavía hoy sigo manteniendo, ¿no? Y ese blog, los textos que iba publicando en ese blog, iban sustituyendo de alguna manera a los fragmentos del diario, ¿no? En ese blog fueron apareciendo no solamente estos textos que se recogen hoy en este libro, sino también otro tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, también había textos paródicos, ¿no? Por aquí hay un amigo que me propone que los recoja y los reúna en un libro. Lo que pasa es que cuando yo lo haga, en ese momento tendré que contratar 3 o 4 guardaespaldas, ¿no? Para que no me pase nada, ¿no? Porque son parodias, ¿no? Y como aquí la gente tiene una cintura, digamos, tiene aquí más bien un sentido del humor un poco especial, ¿no? Pues se lo toman todo al pie de la letra, ¿no? Con lo cual, en fin, ¿no? Pero esas parodias, ¿no? Que eran también otra manera de tomar distancia, ¿no? Con la isla y con mi propio pasado, ¿no? Son muy distintos a los textos que aquí figuran, ¿no? Estos textos están escritos además justo después de terminar otro proyecto justo anterior que acaba de salir en un libro que se titula Duérmete, cuerpo mordido, y que es un libro de escritura mucho más desgarrada, mucho más dura, ¿verdad? Y necesitaba de alguna manera reconstituirme y practicar una escritura más amable, ¿no? Una serie de evocaciones de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Como decía Rilke, el poeta tiene como verdadera patria la infancia, ¿no? Aparte, por supuesto, de la propia lengua, ¿no? Entonces, la infancia es un tema que había aparecido ya en distintos poemas, o sea, que han salido en libros distintos, como digo, de poemas, no de prosa, ¿no? Pero en este libro tengo la impresión de que el tratamiento de la infancia cobra otro sentido, ¿no?
el primero de los textos, por ejemplo, es un fragmento en el que parece que el lenguaje tomara conciencia de sí mismo, ¿no? Se estuviera percibiendo a sí mismo y de algún modo quisiera ponerse a prueba, quisiera poner a prueba sus límites, ¿no? ¿Hasta qué punto conservamos los recuerdos de experiencias tan remotas como las de la infancia, ¿no? O puede acaso el lenguaje hablar de vivencias que fueron experimentadas en una época en la que el lenguaje en realidad se estaba desarrollando, se estaba formando en nosotros, ¿no? ¿Cuál podría ser el sentido de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de escribir sobre hechos de la memoria personal, de la memoria individual, privada, ¿no? ¿A quién le puede interesar, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, precisamente Ismael Gavilán, el poeta chileno, quien escribió el texto de la contraportada del libro, y aquí Ismael Gavilán se pregunta si la memoria puede ser un modelo para armar, siguiendo el título de Cortázar, ¿no? Claro, yo no he tratado de escribir unas memorias, ¿no? Porque para escribir unas memorias, primero uno tendría que tener mucha más memoria, ¿no? Es decir, mucho más que contar, muchos más recuerdos, ¿no? Tendría que estar uno en otra edad de la vida, ¿no? Pero lo que hay aquí es un conjunto de fragmentos, ¿no? Que de alguna manera podrían encajarse como un puzzle, ¿no? O una especie de Lego, ¿no? Un modelo que se podría armar pero que siempre quedaría incompleto, ¿no? Es un conjunto de teselas que forman un mosaico, pero que finalmente siempre, digamos, hay un montón de huecos, un montón de vacíos en ese mosaico, ¿no? Justamente a veces entre esos vacíos aparecen fogonazos, aparecen vislumbres, ¿no? De alguna manera, que nos ayudan a conocernos un poco mejor, ¿no? Y ahí podría estar quizá uno de los posibles sentidos de este tipo de escritura, ¿no? El libro traza una secuencia, ¿no? Es un conjunto de variaciones, de alguna manera, no sobre un tema, ¿no? Porque no hay un único tema, aunque podríamos decir que la infancia y la adolescencia serían el trasfondo en el que todo esto ocurre, ¿no? Pero sí que hay una serie de nodos o nódulos digamos, o núcleos de sentido que podrían ser, por ejemplo, los espacios comunitarios, privados, abiertos, como podrían ser una azotea, ¿no? También otro nódulo podría ser los espacios comunitarios públicos, ¿no? Y cerrados, como podría ser una barbería, otro de los textos, uno de los que leeré, en la barbería. Los espacios también familiares, ¿no? Privados, por supuesto, cerrados, como es la casa. Hay varios textos dedicados a diferentes casas vinculadas con mi memoria personal, mi memoria familiar, como la casa que era de mi abuela materna, o como la casa que era de unos tíos abuelos maternos, o como la casa que era de una tía abuela paterna, ¿no? Pero el libro no se reduce, aunque estemos en el Colegio de Arquitectos, a una exploración de espacios, ¿no? Aunque es muy pertinente, ¿no? Porque realmente hay una lectura, de alguna manera, de los lugares, ¿no? De determinados lugares, pero no como lugares en sí mismos, sino como lugares que tienen una relación con determinadas personas, ¿no? Lo que Ismael Gavilán llama seres y enseres, ¿no? Con determinadas personas y también a veces con determinados objetos o determinados, ¿cómo decirlo? A veces pequeños lugares, ¿no? En el interior de esas casas, de esos espacios interiores, que conviven, ¿no? en la memoria, en esos espacios abiertos, cerrados, comunitarios, privados, individuales, familiares, etc., ¿no? En este sentido hay personas que se evocan del ámbito familiar, pero también hay otras personas diversas del ámbito, por ejemplo, de los compañeros de la infancia o personas del ámbito de las amistades, incluso de los meses de verano, ¿no?
Y bueno, en cuanto a los enseres, ¿no? Yo destacaría sobre todo tres, hay tres textos dedicados específicamente a esos enseres o esos, eh, digamos, utensilios o esos muebles, ¿no? Como puede ser el titulado Gavetas, ¿no? Gavetas. Otro que leeré luego, que es el tablero, y otro que es la mesa de ping-pong, ¿no? Son, digamos, esos objetos o enseres muy relacionados con la memoria, ¿no? Y bueno, hay una circularidad, es decir, el libro comienza con un texto en el que, claro, tengan en cuenta que todo esto está escrito desde el año 2010, en el año 2010, y que ya han pasado más de 12 años, ¿no? Y que yo estoy en 2010 recordando hechos que ocurrieron muchas décadas atrás, ¿no? En ese primer texto, titulado La tendedera, yo evoco un momento en la azotea de la que era la casa familiar, la azotea era comunitaria, por supuesto, ¿no? Y es una vocación de cuando tenía más o menos entre 8 y 9 años, ¿no? La primera imagen que aparece en ese texto es la del mar que se entrevé a través de los tejados de las casas colindantes, ¿no? Y luego el último texto, el último, porque hay una linealidad, aparte de esta circularidad, hay una correlación más o menos temporal entre los distintos textos. El último, que se titula Primer alcohol, viene a ser un texto en el que me evoco a mí mismo, con unos 15, 16 años, ¿no? Esto mis padres no lo saben, ¿no? Están por ahí, pero no saben que yo en ese momento probé por primera vez el alcohol, y se titula así, Primer alcohol, ¿no? Y el texto evoca el momento en el que ya, en fin, con los efectos que ustedes se pueden imaginar, si no lo han probado el alcohol, eh, imagínenselo, pues bueno, la deformación del rostro en el espejo, ¿verdad? Y toda una serie de divagaciones y elucubraciones en fin, que vienen a partir de ahí, ¿no? Una especie de rito de autoiniciación que da paso, o marca el paso de la adolescencia a la infancia. Perdón, de la adolescencia, no, en fin, eso sería terrible, ¿no? Ojalá, bueno, terrible o deseable, ¿no? Que fuéramos para atrás, ¿no? De la adolescencia a la adulta, ¿no? Es decir, es una especie de rito de paso, ¿no? Bueno, para terminar, y yo no sé ya el tiempo que llevo porque quería limitarme a 10-15 minutos, pero creo que me he excedido, pero termino. Es verdad que después de escribir estos textos yo he seguido escribiendo sobre la infancia, he seguido, es un mundo inagotable, es decir, que cada vez que uno visita su propia infancia, cada imagen, cada recuerdo pueden adquirir distintos significados, pueden leerse de distintas maneras, ¿no? Porque, como digo, es una patria y realmente es absolutamente un territorio infinito e inagotable, ¿no? Y bueno, después leeré como muestra algún texto y ahora le cedo la palabra a Valle. Sí. Bueno, gracias de nuevo a todos por estar aquí, por el tiempo y la atención, que sé que son recursos muy preciados, y gracias, Rafael, por la invitación y por la confianza en mi trabajo. Y bueno, me presento. Yo soy artista, licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura. Y bueno, quería contarles un poco cuál había sido el proceso de trabajo en esta colaboración. Decir que cuando me contactó Rafael me encantó el tema de su libro, porque yo también trabajo la biografía en la fotografía, era lo que estaba trabajando en este último tiempo. Y cuando me pasó los 14 textos, me di cuenta que habían grandes coincidencias a nivel biográfico y a nivel artístico. A nivel biográfico voy a destacar 3 puntos. En primer lugar, pertenecemos al mismo territorio, hemos crecido y nacido en esta isla, Tenerife. En segundo lugar, pertenecemos a la misma generación, con pocos años de diferencia, lo cual compartimos ciertos códigos culturales. Y en tercer lugar, hay vivencias
que cuando yo leí los textos tenían que ver mucho con mis vivencias, como son los veranos en el sur, la profesión de mi padre y de su padre, y esta importancia que le damos al espacio habitado y al espacio exterior también. Como coincidencias artísticas, creo que hay dos puntos. En primer lugar son los temas, ¿no? Él habla de la biografía, de una memoria que se reconstruye muchas veces a través de las memorias de otras personas, y bueno, del espacio interior y exterior. Y después a nivel, en segundo punto sería la mirada. Yo siento que Rafael en estos textos, para mí, como yo lo percibí, es mucho más importante lo que él está percibiendo y cómo lo está percibiendo que lo que está ocurriendo en sí. Hay como una percepción muy sensorial de todo lo que le rodea, y yo creo que esa es una mirada que yo comparto desde la infancia. Creo que todos cuando somos pequeños tenemos esa sensibilidad a flor de piel, pero que para mí son el motor por el que hago fotografía. Pues desde esta primera lectura ya salieron muchas imágenes que tenía en mi archivo, un archivo que tiene 25 años, y lo que hice fue enfocar el trabajo desde mi archivo personal. La metodología fue abrir una carpeta para cada uno de los textos y realizar diferentes lecturas para poder ir profundizando en esto que yo iba percibiendo y sintiendo con las imágenes. Y decir también que en cuanto a la mirada que tiene Rafael en sus textos, que es coincidente con cómo yo hago la fotografía, yo parto desde un lugar que es, en primer lugar, sensorial, parto de la acción, y en segundo lugar es a través de la revisión que me planteo que es importante para mí fotografiar, ¿no? O sea, o desarrollar. Por eso creo que tengo un gran archivo, ¿no? Porque saco fotos y después es a través de la revisión que ya concreto en un proyecto o una serie. Y un poco más, se me ha quedado corta la charla para las imágenes. Así que las paso y... Bueno, esta es la del alcohol. Si quieres, pasamos a la lectura, ¿no? Pasamos a la lectura, sí. Vale. Bueno, muchas gracias, Raye. Y bueno, es verdad que esa coincidencia que comentabas fue fundamental, ¿no? Para el proyecto, ¿no? Y claro... Estoy pasando rápido, perdona, que voy a buscar la imagen. Sí, porque la idea ahora es leer 3 textos, ¿no? Y yo leería el texto y luego ahí comentaría la imagen, ¿no? Para un poco ver el diálogo, ¿no? Pero sí que hay una base que es esa mirada compartida, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y cuando tú me ibas mostrando las distintas fotos que me proponías para el archivo, ¿no? Yo iba realmente viendo, ¿no? Cómo la conexión se establecía, ¿no? con los textos, ¿no? Y bueno, voy a empezar con el texto titulado La barbería, que es seguramente el más largo del libro, pero bueno, le gustó mucho a un amigo el otro día y bueno, lo voy a leer voy a empezar por aquí, ¿no? No llegaba a estar exactamente al final de la calle, pero desde allí se podían ver las otras 3 esquinas que completaban el cruce. Imagino que sería sobre todo en los breves instantes de espera, desde que el barbero joven me indicaba que podía sentarme hasta que comenzaba a trabajar en mi pelo, cuando yo volvía la cabeza hacia la puerta y me extasiaba contemplando aquella intersección traspasada de luz, de una luz que ahora recuerdo blanca, quizá porque de blanco estaban pintadas las maderas que enmarcaban las cristaleras que había a un lado y a otro de la puerta. Una luz que no era tal vez entonces tan absoluta, inmóvil, inmaculada y vibrante como ahora la recuerdo, pero cuya impresión quedaba en mí marcada como a fuego en lo interior de la mente
a lo largo de todo el proceso del corte de pelo, durante el cual solía cerrar los ojos, y era entonces cuando esa luz parecía no solo filtrarse a través de los párpados, bocanada de luz que invadía el pequeño recinto en que el barbero joven y el barbero viejo se movían, casi flotando, por entre los sillones recostables, sino incluso instalarse más allá de los párpados, por detrás de ellos, en lo interior del ojo, o entre el ojo y la mente, en un lugar al que la memoria ha podido seguir yendo a alimentarse en todos estos años, un lugar que se convirtió en la residencia de esa luz de las tardes en que yo iba de niño a cortarme el pelo en aquella barbería. Pero no solo era la luz. Aquellas esquinas irradiaban vida. Los coches venían lanzados por los 3 carriles de sentido único desde el centro de la ciudad en dirección a la costa, al puerto, a las playas. Su ruido se mezclaba al de las voces de quienes se paraban un rato a saludar en la puerta de la barbería, vecinos del barrio, empleados de los otros negocios de la misma manzana, clientes habituales. Entonces el barbero joven invitaba a compartir el incesante parloteo del lugar, y el transeúnte entraba un momento o se quedaba en el umbral de la puerta atrapado en una conversación sobre política, entresijos de la vida, gente de otro tiempo, muertos recientes, fútbol o cualquier otro tema imaginable. Mi condición de niño, unida a mi timidez de entonces, era la excusa para quedarme siempre callado y con los ojos cerrados lo escuchaba todo con curiosidad, extrañeza, lo que comprendía que era poco y lo que no comprendía que era todo lo demás. No sé si porque en cierto modo aquellas voces, pese al griterío que formaban, me parecían ya entonces lejanas, o porque las escuchaba como desde un sueño de autista, o bien por haber estado desde siempre unidas en el fondo a esa luz tan especial, pero lo cierto es que de alguna manera esas voces siguen rondándome como si nunca hubieran dejado de emitirse a mi alrededor. La barbería ya no existe. ¿Quién hubiera dicho que el negocio vecino, una bodega andaluza seguramente mucho más antigua y que debe de ser hoy en día la única de la ciudad, con sus inmensos toneles amontonados unos sobre otros en una penumbra que la antipatía de los dueños no hacía demasiado acogedora, iba a sobrevivir a aquella barbería siempre llena de vida? No sé si el barbero viejo, que era el patrón, habrá muerto o si se habrá jubilado. Ya entonces me parecía bastante mayor, adusto, poco sociable. El joven, en cambio, era simpático, incansable, rápido y acaso mucho más solvente en su trabajo. Siempre era él quien me cortaba el pelo, tal vez por una indicación antigua de mi madre, que se convirtió en una costumbre respetada como un ritual que el viejo aceptaba con resignación. Hace poco pasé frente al local. Se había convertido en otro negocio, no recuerdo ahora de qué tipo, porque apenas me fijé en él. Sin duda habrán desmantelado la larga repisa en la que descansaban las colonias, las lociones, las tijeras, las navajas, todos aquellos productos e instrumentos ya entonces pasados de moda. Sin duda habrán retirado el gran espejo por el que yo veía parte de la calle incandescente y también la enorme fotografía de un acantilado colgada en la pared. Habrán inevitablemente arrancado de cuajo los sillones recostables. Había al fondo 2 puertas. Una daba, creo, a los lavabos. La otra fue siempre un misterio. Era, me parece, lo único que allí se resistía al imperio de la luz. Vale, gracias. Bueno, las imágenes que voy a comentar he intentado estructurarlas en primer lugar en lo que sentí o con lo que me quedé del texto de Rafael, después algunas imágenes que elegí con las que me quedé, un poco las razones, ¿no? Entonces cuando
leí este texto, realmente yo lo que me quedé fue con la luz que Rafael en un momento describe como absoluta y que a mí me conecta mucho con esa percepción de una belleza extrema en el cotidiano, ¿no? Que percibimos siendo niños y que todavía tenemos, ¿no? Entonces, para este texto había elegido en un principio imágenes más descriptivas de luces y reflejos, pero finalmente elegí esta imagen que es también un escaparate, habla de una tienda, un comercio, que fue abandonada ya hace mucho tiempo y sigue aún no abandonada, es una calle de París, y pues colocaron en el cristal un papel plateado donde se proyecta un poco, como cuenta Rafael, el eco de lo que está sucediendo fuera mientras cierra los ojos y se queda con la luz. En primer plano está esa luz. Yo elegí esta imagen porque creo que representaba mucho lo que Rafael había contado, pero a su vez este texto a mí me recuerda a lo que para mí sería mi primera fotografía, que es un recuerdo, siendo yo muy pequeña, que mi madre me empujaba en un carrito de coche y me vi reflejada en un escaparate, ¿no? Y esa luz que se proyectaba en el cristal, que la había convertido como en un gran espejo, me dejó esa impresión marcada, ¿no? De una gran luz, como Rafael describe. Entonces la hice también un poco como algo que está a mitad entre el texto de Rafael y lo que yo había percibido. Y poco más, si quieres continuar con la siguiente. Con la siguiente, ¿no? Sí, el siguiente texto se titula El tablero. A ver si lo encuentro. Sí, está en la página 31, en la mitad del libro más o menos. Y es un texto que, bueno, lo verán, evoca el que era el tablero en el que trabajaba mi padre, que es aparejador y que todavía conserva ese tablero en el que él trabajaba sobre los papeles, ¿no? Vegetales, haciendo todos los planos y todas las mediciones, ¿no? Como un cuaderno de mediciones topográficas, siempre abierto en razón de la constante necesidad de medir los diferentes terrenos con que nos vamos encontrando, así, el cuaderno de escritura, del que las simples notas, los apuntes, los trazos, las medidas, los bosquejos y las cifras pasarán algún día, con suerte, a un territorio más amplio, quizá igual de ordenado, limpio y transparente que el enorme tablero verde en el que mi padre, cuando aún se hacía todo a mano, es decir, cuando aún no existían los programas de ordenador que luego tanto le facilitarían el trabajo, trasladaba los resultados de sus mediciones, de todo aquello que traía de allá, de su enigmático trabajo a pie de obra, en los solares, en terrenos baldíos que iban a ser urbanizados, en fincas como aquella a la que una vez me llevó y en la que le ayudé a medir, o más bien supongo me hizo sentir que le ayudaba a medir, un terreno en las medianías del norte de la isla, rodeado de zarzas, y sobre el que pasaban, recuerdo, chillando unos pájaros, acaso golondrinas, a media tarde, con el mar no demasiado lejos, allá abajo, y la autopista que nos conduciría de vuelta a la casa un poco más arriba. Aquel tablero verde ocupó luego, durante muchos años, el salón de un piso acondicionado a modo de estudio. Lo recuerdo siempre cubierto por papeles vegetales, transparentes, en los que múltiples líneas trazaban figuras que representaban edificios, calles, habitaciones, muebles. Luego, como decía, dejó de usarse, pero siguió allí, en aquel piso que acabó por venderse. Si no me equivoco, mi padre aún lo conserva, acaso como un recuerdo de todas aquellas tardes que destinó a acudir a las obras de urbanizaciones del norte, de los trabajos extra con los que completó durante años su salario oficial, de los miles de kilómetros recorridos en idas y venidas,
de las largas supervisiones de obras, de los cálculos hasta altas horas de la noche, del desgaste continuo del cuerpo frente a la imperturbable honestidad del espíritu. Y si se conserva, pienso, un tablero así, es porque uno se lo ha ganado día a día a lo largo de la vida, con el propio sudor, por amor de los suyos. Bueno, como decía al principio, estos recuerdos que habla Rafael por esta coincidencia generacional son muy parecidos. Yo también recuerdo a mi padre dibujando a mano en un despacho que convirtió una habitación que convirtió en despacho, y los trayectos en coche, todo lo que cuenta Rafael. Para mí, con lo que me quedé como esencial de este texto era el dibujo a mano. Había reunido otras fotografías, que son estas de aquí, que son fotografías analógicas hechas en el 2000, de obras a mitad de construir, pero sentía que no estaban trasladando esta parte importante que a mí me parecía del dibujo, ¿no? Entonces, por eso finalmente esta imagen, en total de las 14 imágenes, paso las anteriores, de las 14 imágenes, 11 son de archivo y 3 han sido hechas específicamente para los textos. Y esta, yo sabía bien dónde estaba porque estaba sacando fotos en esa zona, que es en Abades, y esta es una vivienda que quedó abandonada a mitad de construir. Me parecía interesante que es como los primeros trazos que se hacen para dibujar un plano, empiezan a hacerse tridimensionales, ¿no? Que vienen a ser el sostén del edificio. Por otro lado, también la horizontalidad me recordaba al tablero. Y bueno, también está esto del abandono, que a mí me gusta porque se queda como una historia a mitad de contar, un tiempo congelado, que permite que sean otros quienes lo completen, ¿no? Y bueno, el tercer texto que habíamos elegido se titula Recuerdos de la casa, está en la página 47. Y bueno, viene a ser un recuerdo a partir de recuerdos de otras personas, en este caso en concreto de mi madre, que siempre nos hablaba de la casa de su infancia, ¿no? Que por supuesto nosotros no conocimos porque esa casa se demolió, ¿no? Pero claro, yo aquí fantaseo con algo que en realidad no es exacto, fantaseo con el hecho de que la casa fue demolida para construir en ese mismo lugar otra casa, ¿no? Es decir, de tal manera que yo superpongo la casa que yo conocí de mi abuela a la casa que desapareció, que no estaba en el mismo solar, ¿no? Pero yo, de alguna manera, me parecía interesante superponer al mismo tiempo que la escritura superpone las voces, ¿no? Es decir, la voz de mi madre que está contándome y mi propia voz que está escribiendo el texto, ¿no? Se titula Recuerdos de la casa. No siempre que rememorabas la casa de tu infancia, te prestaba yo la atención que merecías. Estoy seguro de que con frecuencia estaba distraído, enredado en los pensamientos que con su incesante vaivén me ocupaban por entonces. Sin embargo, algunas de tus palabras permanecieron unidas a imágenes o a trazos de imágenes que con el paso de los años pude ir reconstruyendo. Había un patio interior. Creo que los lavabos se encontraban en alguno de los extremos, pues para llegar hasta ellos había que atravesar el patio, decías, hasta el que por la noche se colaba a partir del otoño la brisa húmeda del parque cercano. Cada vez que he pasado por donde estaba la casa, he intentado imaginarla. Fue derruida en tu juventud para construir una nueva. En esta casa nueva en la que pasé tantas tardes, me costaba reconducir
los pasillos hasta los cuartos desaparecidos, borrar mentalmente los tabiques para volver a levantarlos, también mentalmente según el supuesto trazado original. Todo lo desaparecido deja huellas, salvo cuando es sustituido por otra realidad que aspira a suplantarlo. Pensaba entonces que no era demasiado importante lo que recordabas del cuarto único en que dormías junto a las camas de tus padres y hermanos, el bochorno de las noches de verano, la respiración de todos ellos dormidos como un único soplo al compás de lo que parecía en la oscuridad un solo corazón. O de la cocina, en la que un día pisaste sin querer un pollo que correteaba entre tus piernas y al que viste morir sin que emitiera ni un solo quejido. No sé si me extralimito al imaginar muy altas las paredes, gruesos los muros que separaban la sala del dormitorio, sobria la pobreza de los muebles, tristes las pocas fotografías apiñadas sobre una mesa de camilla, chirriante la mecedora para los pocos ratos de descanso, misteriosa la cómoda para los escasos secretos, guardados en alguna caja al final de una gaveta. Pero todo esto quizás perteneció o pertenece tan solo a la casa nueva, a mis recuerdos de ella, a no ser que existiera ya en la vieja y formara parte de lo que no se perdió en la mudanza. Ni tú misma, tal vez, recuerdas todo lo que desapareció por el camino. Y ya no vive nadie que pueda recordarlo. La presencia del parque con sus árboles mudos, la calle en pendiente entre las dos avenidas, el cielo con sus amaneceres, sus mañanas de nubes o de sol incandescente, sus tardes demoradas de claridad o de lluvia, sus noches silenciosas, casi más allá del tiempo. Esto no se ha perdido o apenas ha cambiado. Lo que rodeaba la casa es también parte de la casa. E incluso quienes entonces no existíamos, seguimos estando de algún modo dentro de la casa. Bueno, pues aquí está la coincidencia, ¿no? Del espacio interior, del espacio vivido y de la recreación de una memoria a través de otra memoria. Para este texto había seleccionado varias imágenes de un proyecto en el que empecé a trabajar en el 2018 y que es un proyecto abierto que se titula Insulae, donde fotografío arquitectura del siglo XX. Procuro que sean edificios que estén lo más intactos posibles desde el momento de su construcción, como medio de acceder a esa memoria a través de las huellas. Y bueno, elegí esta imagen, que es una imagen de este proyecto inédita, nunca la he expuesto ni es la primera vez que se publica, y es de un espacio que se encuentra frente a mi casa, que estuvo muchos años cerrado, y un día lo vi, pues, puertas y ventanas abiertas y estaban pintando, y me dijeron que, bueno, que una persona mayor había muerto y estaban arreglándolo para venderlo. Entonces pedí permiso, contacté con el propietario, pedí permiso y saqué fotografías. Y bueno, esto es lo que suelo hacer en el proyecto de Insulae, es la forma de acceder al espacio. Y en lo que narra Rafael sobre esta consideración del espacio casi como un ser, que hablábamos el otro día, que me dijo una cosa muy bonita, que es que hasta los espacios sentimos duelo, ¿no? Por cuando un espacio deja de estar. Pues nada, eso, decir que es muy coincidente con cómo yo siento el espacio y la arquitectura. Que me acerco a ella en este proyecto también es un acercamiento biográfico porque me permite en este proceso de sacar fotografías y estar presente y reconstruyendo la memoria a través de los objetos y lo que ha quedado en el espacio. Y bueno, por mi parte nada más, así que muchas gracias.
Sí, habíamos pensado cerrar con la lectura de un último texto, ¿no? Y luego, bueno, pues darles a ustedes la palabra por si quisieran preguntar o comentar cualquier cosa, ¿no? El texto que voy a leer para terminar se titula Calle José Naveiras, está muy cerca de aquí, la que sube por el lateral del parque hasta el Hotel Mensei, seguro que casi todos la conocen, ¿no? Es la calle José Naveiras, ¿no? Es la calle donde estaba la casa de mi abuela materna. Y bueno, para mí es uno de los textos más emotivos del libro, y de hecho de la última oración extraje el título del libro, ¿no? Sé que detrás de alguna de estas líneas que ahora comienzan hay un fondo indecible. Las motas de polvo se han ido depositando imperceptiblemente en la pantalla del ordenador desde que anoche la dejé abierta después de ver una película. ¿Cuántas capas han de atravesarse para llegar a lo que nos espera, sin que parezca esperarnos detrás de las palabras? Lo mejor será empezar por los pasillos. Se depositó en ellos un silencio, ¿cómo decirlo?, atroz o condensado, atesorado o intacto, después de morir mi abuela. Era un silencio como el de los animales disecados, que parecen estar a punto de moverse o saltar o levantar el vuelo. Al recorrerlos sentía que pisaba sobre un suelo acolchado. Me apoyaba en las paredes rugosas de túneles que conducían a las habitaciones. En las varias esquinas de las distintas L's que formaban aquella red de pasillos, mi abuela había dispuesto esquineras de las que a veces sacaba una taza, un mantel, una botella, una caja de bombones. La casa era como un diamante de muchas facetas, pero la luz nacía siempre de la sala desde la que se veían balancearse las ramas de los laureles de Indias del parque de enfrente, mecidos en una brisa que parecía perpetua. Desde allí, el hilo de la luz se iba adelgazando hasta llegar al final del laberinto, la humilde cocina en la que nos sentábamos para comer como en una plegaria junto a los fogones. Los pasillos mezclaban la luz candente que recibían de las ventanas del lado de la calle y la otra más esquiva de las que daban al patio interior. En cambio, había habitaciones interiores más luminosas que algunas exteriores, pues en ese juego extraño de los intercambios de luz, mi abuela había creído conveniente compensar el ruido de la calle con una penumbra siempre acariciada por los rayos finísimos que entraban a través de las rendijas entreabiertas de las contraventanas. Todos estos malabarismos parecían seguir manteniéndose en frágil equilibrio cuando visité la casa a los pocos días de la muerte de mi abuela. Pero es verdad que igual que hay motas de polvo invisibles que modifican la mirada sin que nos demos cuenta, tal vez yo no veía los cambios que se habían producido. Me senté en la cama del cuarto de invitados, donde yo había dormido algunas veces, y los muelles crujieron como siempre. Comprobé que sobre la cómoda del dormitorio de mi abuela había un pequeño espejo de mano con el mango de plata y el azogue desgastado. No parecía haber sufrido el más leve temblor desde que ella se había ido. Todo era una giratoria mudez de escombros ordenados. La ropa en los armarios, las cortinas solemnes que llegaban hasta el suelo, las jaulas que colgaban de aros de metal, las esquineras, el televisor, las sillas. Todo era un peso que se desplomaba en la hora ingrávida de aquel atardecer,
un cuerpo que cruzaba los pasillos en busca de otro cuerpo que ya no los cruzaba. Todo era tan simple que no lo comprendía. Yo la veía y no la veía, sentada y no sentada en el sillón que ya no era su sillón. Y no sabía si era más fuerte el vacío de la ausencia o la insistencia del recuerdo, la irradiación de cada huella o el silencio de todo. Entonces decidí que aquella tarde, de algún modo, debía darle vida de nuevo a aquella casa, insuflarle un aliento con el que ella, mi abuela, volviera a respirar y a estar allí conmigo para siempre, aunque no fuera el suyo ese aliento, como alguien que se acerca a una lechuza disecada y le sopla en los ojos para que vuelva a mirar. Gracias. Bueno, y como decíamos, si alguien se siente inspirado y con ganas de compartir algo, de preguntar o comentar, pues de hecho hay un micrófono aquí, creo, que podemos pasárselo, ¿no? Sí, sí funciona. Sí funciona, vamos a ver. ¿Cómo se? Detrás. Bueno, pero yo creo que se oye. Bueno, pero se oiría igualmente si alguien quiere. Bueno, no, si nadie se anima, desde luego, lo que les quiero recordar es que el libro, bien. Carlos. Me parece que se ha explicado con mucha claridad el proceso, pero me gustaría saber si en alguna de las circunstancias la fotografía ha ido después. Es decir, no se ha dado ningún caso en el que tú, a la vista de una imagen, elaboraste un texto determinado. No, en este caso no, ha sido al contrario, ¿no? Es decir, que las fotografías han venido después de los textos, aunque ya existieran, ¿no? En muchos casos, ¿no? Pero los textos parten digamos, de las evocaciones o de los recuerdos propios o ajenos, ¿no? Pero no ha habido ese, digamos, origen, ¿no? El origen no han sido las imágenes, sino, bueno, se podría, ¿no? Podríamos plantearnos, de hecho, bueno, cuando escribí el catálogo para la exposición Insulae, ¿no? De Valle, fue justo al contrario, ¿no? El texto está escrito a partir de las imágenes, ¿no? De la exposición, y bueno, de hecho son 12 fragmentos, si no me equivoco, el texto, o sea que aquí hay 14 textos, o sea que más o menos se hizo así al contrario, ¿no? Pero bueno, sí. No, en este caso el proceso es del texto luego a la imagen, ¿no? Yo noto, perdón. Hay una voluntad, evidentemente, de no ilustrar, sino de evocar, en cierta manera. Esta pregunta es para Valle. Lo que se relata, pero me han visto algunas fotos, ahí pregunto el móvil del fotógrafo, ¿no? En algunos casos hay, sin haberlo leído, pero lo he visto en el libro, hay fotos que son literales ilustraciones al texto, como la de Gaveta. Sí. Sin embargo, me da la impresión de que en otros casos el fotógrafo serpentea, se va por algún lugar, hay una resonancia y es mucho menos evidente esa relación. Es decir, va como por caminos autónomos, ¿no? Un poco Sí, yo creo que es que las gavetas es la más explícita, ¿no? La más, sí, literal. Es el título y la... Pero también me parecía un objeto muy evocador. Esta es una gaveta además de la casa donde nací, entonces me interesaba hacerlo así de explícito.
El resto en realidad es a través de las lecturas del libro con lo que yo me quedo. Y de ahí me surgen a mí recuerdos que la mayoría de las veces, bueno, la mayoría no, que muchas he fotografiado y lo he hecho así. Entonces al final es mi interpretación del texto, que no estoy haciendo una descripción literal, ¿no? Es como el tablero, que no es algo literal, sino yo me quedo con el dibujo, que para mí es lo más importante, y lo traslado a mi forma, ¿no? Y dentro de mis intereses, igual que la barbería, como describí, ¿no? Más descriptiva y literal era sacar una fotografía del muro con la luz, pero me interesaba pasar por mi interpretación, ¿no? Yo creo que lo interesante de este tipo de proyectos al final es que es el lector el que lo completa, ¿no? Porque está por una parte el texto, por otra la imagen, que muchas veces no van a la par, y es el lector el que completa la historia. Pero no, la idea no es que sea una ilustración del texto, salvo las gavetas, que es realmente muy específica. Si hay cualquier otra cuestión, alguna pregunta más. Y si no, pues sí. A mí me parece, bueno, un poco ustedes se lo han planteado también, ¿no? Como una magia increíble, ¿no? Supongo que es la vivencia de ser de un territorio, de una generación, una afinidad también en profesiones de sus padres, ¿no? No he leído tu libro, pero al escucharlo hay también cosas de mi vida, ¿no? O sea, y en las fotos cuando las veo Valle también, ¿no? Entonces me encanta realmente siento que al leerlo hay una posibilidad del lector de completar, porque hay mucha identificación, ¿no? Con la palabra y con la imagen, ¿no? Y quería preguntarte, Valle, en concreto, ¿cuál es el elemento que te decide por una foto? Yo sé que tienes miles, por una, ¿no? ¿Cuál es? No sé si en este caso ha sido que tú las has elegido y le ha parecido bien a Rafael, y esta es la que tú quieres poner, o ha sido como una conversación que ha dado pie a elegir la foto, porque no sé cómo ha sido. Pues yo de lo que recuerdo, porque mi memoria es poca, de lo que recuerdo cuando empezamos la colaboración, que yo creo que ya te pasé algunas imágenes, Rafael, en un principio estaba contento, no recuerdo si había una lección o otra. Por lo general hay algunas imágenes que lo tengo muy claro, de hecho leyéndolo la selección está ya casi hecha por lo que me ha llegado, por estos códigos que compartimos, ¿no? Culturales, por generación, por territorio. Y después siempre las imágenes que me quedan dudas, está allí Jesús Hernández Fedano, al que recurro cuando me quedan como 2 o 3 que estoy en la duda. No recuerdo, Rafael, si habían algunas en las que tú preferías una que otra, o cómo fue eso. A mí me gustaban todas, ¿no? Todas. Y es verdad que recuerdo que más o menos de los 14 textos, por lo menos en 10 de ellos, fue la misma imagen que estaba al principio la que luego acabó quedando para el final. Y en 3 o 4 textos sí que hubo oscilaciones, digamos, ¿no? Pero no, la verdad que no recuerdo si yo llegué a preferir una en vez de otra. Sí me acuerdo de que hubo un diálogo en algunos momentos, ¿verdad? Para un poco, bueno, valorar, ¿no? Cuál de las imágenes podía dialogar mejor, pero claro, la última palabra en esto, por supuesto que la tenía Valle, ¿no? Porque eran sus fotografías y era su parte del proyecto, digamos, el responder de alguna manera con las imágenes, ¿no? Entonces yo no quise en ningún momento imponer
ninguna imagen, ¿no? Sino bueno, podíamos dialogar y debatir, ¿no? Y finalmente yo creo que son las mejores imágenes posibles, las que están aquí, ¿no? Sí. Pues no sé si alguien más se anima, ahora que ya el debate empieza a ser más fluido. No, bueno, pues recuerden que, bueno, el libro está afuera, ¿no? Para quienes todavía no lo hayan conseguido, ¿no? Al ser un libro publicado en Chile, pues no hay distribución en España, no se encuentra en ningún sitio, aquí en España, quiero decir. Así que esta es su única oportunidad. Es decir, no digan, bueno, ya lo compraré en la librería, ¿no? En fin, no, lo tienen que adquirir aquí, no hay otra. Y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.